Aprovechando la fecha casi mágica del 10 del 10 del 2010, se celebró en Gijón el Día Internacional de Soluciones Climáticas, un evento que tenía lugar a la vez en 155 países con 2.500 acciones. Bueno, pues estamos en la calle diferentes organizaciones medioambientales, como veis, está ADENA, está Ecologistas en Acción, estamos Greenpeace, intentando trasladar a la gente la preocupación que tenemos por el problema del clima. Todos somos conscientes de que estamos emitiendo a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero y hoy se celebra el Día Internacional de las Acciones contra el Cambio Climático con el lema la plataforma internacional 350.org. Lo que pretendemos es que el nivel de CO2 en la atmósfera no pase de esos 350 ppm para evitar, digamos, un calentamiento excesivo del clima, que tendría graves efectos en el clima a nivel mundial. En Gijón se colocaron mesas y paneles informativos y tuvo lugar una marcha en bicicleta por toda la ciudad, además de otras actividades. Toda una fiesta del movimiento ecologista asturiano con la finalidad de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo gobernantes para que se tomen en serio las medidas de ahorro energético y pongan en marcha alternativas que no supongan un deterioro de nuestra calidad de vida, el medio ambiente o aumenten los efectos del cambio climático. Por desgracia, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón defienden una política de transformar Asturias en una central energética para la exportación, con la instalación de más centrales térmicas de gas y carbón y la construcción de plantas de alto riesgo y gran impacto ambiental, como la regasificadora de Gijón o la incineradora de residuos de Asturias, que sería una de las mayores de Europa. Eso sí, tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Gijón después suelen editar unos folletos y organizar unas campañas muy verdes, en un auténtico alarde de política de florero, para tapar una crudísima realidad.